La vida en la cárcel. Bueno, ahí está el tema planteado sobre la mesa y antes de comenzar con la ráfaga de preguntas hacia Talamonti, ¿quién mejor que Talamonti, que ha sido director del sistema penitenciario? Cuéntanos en qué año, Talamonti, y cómo es la vida en la cárcel de una vez para resolver esta primera cuestión en pantalla. No, muchísimas gracias, eso es importante. Digamos, en el año 2009 fui director del sistema penitenciario, pero 4 años antes trabajamos con proyectos de rehabilitación y de reinserción desde una de las agencias de cooperación internacional aquí en Guatemala. ¿Cómo es la vida en la cárcel? Es una situación de un descontrol total, es una situación donde el Estado, que se supone que es no solo el dueño de las cárceles, sino que el que tiene que mantener el control, el Estado no tiene ese control y no tiene esa capacidad por tantas razones, particularmente edificios que ya son anacrónicos, el tema de la alta corrupción y por supuesto un hacinamiento total, en contraposición con una guardia penitenciaria que está volcada a esa corrupción misma y que no se da abasto para poder controlar a la población penitenciaria que existe al día de hoy. Claro, Talamonti, a mí me gustan los análisis que van acompañados con estadísticas, como sueles hacerlo tú, porque si no sueles hablar al aire, ¿no? Claro, así que, claro. Hablando de números, ¿cuántos privados de libertad hay al día de hoy en las cárceles del sistema penitenciario de Guatemala? Claro que sí. El último dato que tengo es de hace 2 días, del 30 precisamente de mayo, pues es el dato muy reciente, el más por la reciente, estadística, claro. ¿no? Se tienen 24.600 privados de libertad en 23 cárceles. Solo que les voy a dar un dato, ¿no? 24.600 privados de libertad en 23 cárceles, más 9 carceletas de la PNC diseminadas en el país, donde se supone que solo caben un máximo de 7.000. Ya de ahí tenemos un grave problema. Sí, exacto, porque una mente matemática muy rápido dice, bueno, 24.000 y fracción, en 23 cárceles estamos hablando de un promedio de 1.000, 1.010, 1.020 presos, qué sé yo, por cárcel, y eso es una sobresaturación. Es terrible. Talamonti, ¿cuál de todas las cárceles de esas 23 que has mencionado es la más poblada hoy? La situación ha ido cambiando, ¿no? Porque normalmente la cárcel más poblada siempre ha sido el preventivo de hombres de la zona 18. Hoy, al día de hoy, tenemos un cambio, es decir, ahora es la Granja Modelo, entre comillas, no ese es el nombre, de rehabilitación Pavón, que tiene más de 4.600 privados de libertad, y en cambio el preventivo de hombres de la zona 18 está en 4.300 y pico, es decir, por una diferencia de casi 300 privados de libertad, Pavón es la que más privados de libertad tiene. Pavón es la que más privados de libertad tiene. Bueno, Talamonti, hay mucha palabrería en la jerga guatemalteca que a veces no la conocemos, ¿no? A ver. Y a veces se suele diseminar, ¿no? ¿Qué significa talacha en el sistema penitenciario? En el argot penitenciario, la talacha es simple y sencillamente un pago, pero esa es la primera de las manifestaciones de corrupción que hay. Cae una persona privada de libertad en cualquiera de los centros penitenciarios, por ejemplo, cuando se le dicta un auto de prisión preventiva y llega al preventivo de hombres de la zona 18. Ahí está 2 o 3 días en las carceletas propias, que no es ningún sector del centro preventivo para hombres de zona 18. Y la talacha es lo que se hace por parte de los mismos voceros que al final de cuentas dicen, bueno, yo me voy a quedar con este privado de libertad en tal sector. Y entonces le dicen, te damos 2 o 3 días para que tu familia traiga 3.000, 5.000, 10.000 quetzales, dependiendo de la cuestión económica, el tipo de delito y por qué está ahí privado de libertad, para que tú puedas tener derecho primero a que no se te trate mal, a que no se te pegue, a que no hayan vejaciones, a que no hayan torturas, a que puedas comer, a que puedas dormir y a que puedas hacer lo mínimo y básico fundamental dentro del sector al cual fuiste asignado. De lo contrario, te esperará una vida, yo diría que, perdón por lo que voy a decir, pero peor que la de los perros callejeros, ¿no? Es una cosa triste. Talamonti, perdón que para comprender bien el tema, ¿quién es el que cobra la talacha? ¿Son los mismos compañeros presos o es alguien del SP, no? A ver, la talacha obviamente la cobran los adentro de las cárceles. El control es totalmente de los privados de libertad, es decir, no está la capacidad del sistema penitenciario de tener allí permanentemente a su guardia controlando lo que pase en cada uno de los sectores. Entonces, lo que sucede es que los presos, los privados de libertad, están organizados por sectores y cada sector tiene su denominado vocero, que es quien es el jefe del sector. Este vocero tiene a su gente, que van desde el tesorero hasta otros, hasta los gatilleros, que son su gente de seguridad. Y son, en todo caso, los voceros quienes son los que ponen la cuota de la talacha, ¿no? Y los que mandan, es ahí sí que el manda más, el máximo líder de cada uno de los sectores. Y es el que establece la cuota de la talacha. La cuota. Bueno, Talamonti, hablabas en tu primera intervención de que Guatemala tiene cárceles para albergar a 7.000 y fracción de privados, pero hay 24.000 y fracción. ¿En qué afecta el hacinamiento en las cárceles en toda esta degradación del sistema? Afecta precisamente en este descontrol
descontrol, afecta en la corrupción, la necesidad obviamente de convivir allí, donde en un espacio donde caben 80, 100 personas, caben 400, 500 personas, entonces hace que la gente se pliegue precisamente a todo este sistema corrupto. Afecta también en que las cárceles nunca van a mejorar de esta manera, porque entonces lo que pasa es de que mucho personal penitenciario, tanto administrativo como personal de guardia penitenciaria, ya tiene como modus vivendi y operandi también saber que todo eso, lo que vaya a pasar dentro de la cárcel cuesta dinero, y entonces van cobrando esta situación, estas dádivas, ¿no? Esta corrupción como tal, y afecta en el descontrol. Tú dijiste fuera de cámara una palabra que tantas veces hemos mencionado acá en este segmento, en la anomia, en el no control. Que también está dentro, ¿no? Así es. Talamonti, una pregunta que se hace todo guatemalteco, y yo me la hago, me imagino que usted en casa se la ha hecho, yo se la voy a plantear a Talamonti ahora. ¿Por qué la Guardia Penitenciaria no puede controlar las cárceles? Claro que sí. 23 cárceles, ¿no? Y otras tantas carceletas, alrededor de 9, 10 que están a cargo de la PNC. ¿Qué es lo que sucede? Hay 3.000, 4.000 guardias penitenciarios donde deberían de haber muchísimos más. No cumplimos con los estándares internacionales. En una cárcel grande, como el preventivo de hombres de la zona 18, en una cárcel grande como la granja modelo de rehabilitación Pavón, pues ¿cuántos guardias hay? Hay 100, 120. Para tratar de controlar, imagínate, claro, Andri, en cada uno de los sectores, solo en el preventivo de hombres de zona 18 son 13 sectores, con 100 guardias, es imposible, es decir, sí, si quisieras tomar el control, siquiera para una requisa, no se puede, porque entonces lo que van a hacer es tomarlos de rehenes, como ya ha pasado, y esta es la mejor evidencia de que no hay control de parte del Estado de Guatemala en el sistema penitenciario, y entonces cuando quieres hacer una requisa, tienes que llamar todo el apoyo para que te llegue un contingente de 600, 700 y hasta 1.000 PNCs más el grupo élite del sistema penitenciario para poder hacerlo. De lo contrario, literalmente te pueden tomar de rehén o matar a esos guardias. Claro, entonces estamos hablando que es una falta de personal, ¿verdad, Talamonti? Entre otras cosas. Lo que va vinculado a la falta de presupuesto, sí, y que el presupuesto mayoritario del país debería ir en temas de seguridad. Seguridad, me imagino correcto, yo, ¿verdad? No sé qué piensas tú. No, sí, y además si tuviéramos otro tipo de diseño carcelario, es decir, la arquitectura aquí penitenciaria, de eso no hubo nunca, es decir, grandes cajones donde caben 400 gentes amontonados, eso sí, ¿cómo los vas a controlar con pocos guardias? Todavía si fueran otro tipo de celdas tipo Bartolina, donde los más peligrosos estuvieran de a uno y aislados, otras Bartolinas de 2 y Bartolinas tal vez de hasta 6 personas, 8 personas para poder controlarlos, ¿no? Pero de esta manera, como está diseñado el sistema penitenciario, es imposible. ¿Cuáles son los principales problemas del SP, aparte de este que estás diciendo de la falta de personal y del hacinamiento? Número 1, la corrupción. Número 2, la infraestructura penitenciaria. Número 3, la corrupción que se manifiesta en el propio personal penitenciario. Número 4, el control de parte de los reos, que ya sea por dádivas o sea por amenazas, consiguen lo que ellos quieren. Y número 5, pero no menos importante y quizá del cual deberíamos de partir, la falta de voluntad para hacer el cambio estructural que necesita el sistema penitenciario, que es construyendo nuevas cárceles de verdadera máxima seguridad, con la tecnología de punta y con un personal que tal vez ya no tiene que ser este personal nacional, sino que probablemente hasta extranjero y de otros países especializado en esto, para un verdadero control de las cárceles. Y esto va a redundar precisamente en que empiece a mermar el tema de la inseguridad en Guatemala. Talamonti, vamos cadenciando la entrevista. ¿Cómo mejorar lo que hoy se conoce como sistema penitenciario? Si se puede mejorar, ¿cómo hacerlo y por dónde podríamos empezar? La única manera de hacerlo es comprometiéndonos en una política de Estado que nos tendría que llevar a una reforma, pero ojo, que no sea como la reforma policial, no, que solo fue de nombre, una reforma penitenciaria que realmente signifique nuevas cárceles con esa infraestructura que de verdad pueda controlar, así quizá de uno en uno, tal vez a los privados de libertad de tan alto impacto como los pandilleros, como los secuestradores, como los narcotraficantes, y obviamente también pues dignificando al propio personal penitenciario, profesionalizándolo y apostándole a la tecnología. Y por supuesto, en cosas tan sensatas como en el tema de la visita con los de alto impacto, que no sea presencial donde se pueden intercambiar cualquier tipo de cuestión, sino que sea controlado cada palabra que se dice y que sea a través de un vidrio, de una reja, de otra situación. Talamonti, una pregunta de respuesta muy corta. Sí. ¿Todo lo que estás diciendo es posible hacerlo en Guatemala o es una utopía que nos va a costar como país? Es posible, simple y sencillamente si le apostamos a la seguridad, con todo. Muy bien, Talamonti, muchas gracias. Así es. Bueno, vamos a ver qué ha dicho la gente, si te parece. Ustedes, estimados televidentes, gracias porque siempre votan aquí en la red social de Twitter. Vamos a ver la encuesta, ¿cómo va? Por favor.
planteada en la pantalla. ¿Qué provoca las riñas en los centros de detención? Cuota de poder, 62.3, rivalidad, 30.2, venganza, 7.5. Talamonti, ¿qué opinas? Digamos que dentro de las 3 opciones que tenemos van bastante bien orientadas, ¿no? Pero al final de cuentas se resume en una situación, en la del descontrol total que tenemos en el sistema penitenciario. Muy bien, Julio Talamonti, muchas gracias por tu intervención aquí en TN23 a las 9 de la noche. No se lo pierda, programa Gracias. A la Medida, aquí mismo en TN23.